Miren la página principal del Congreso, en el hall, apretando el logo de APRESID pueden acceder a diferentes contenidos que están disponibles, y también pueden buscar una sección que se llama Asistentes, donde van a tener los datos, disertantes, los datos de los disertantes del Congreso. Al seguir en las redes, no olviden de poner hashtag Congreso APRESID. Y bueno, a continuación les presento a Johnny Inferrara. Él es especialista en el Harrington Seed Destructor, o sea, el destructor de semilla Harrington, que es una de las máquinas que está andando muy bien en Australia. Es una tecnología de elevado nivel de adopción y comprobada efectividad para el control de malezas. Es miembro del equipo técnico de Macintosh & Son, que son distribuidores autorizados en Australia del Harrington Seed Destructor. Ahora sí, señor director, lo dejo con Johnny. Soy gerente de distribución nacional de el Integrated Harrington Seed Destructor, el destructor de semillas. La empresa hace 25 años que se dedica a desarrollar herramientas para el manejo de malezas. Yo les voy a dar información sobre esta máquina. Ray Harrington en 1995 decidió que tenía problemas con las resistencias de las malezas porque los herbicidas no funcionaban, y desarrolló un molino que estaba integrado a la parte trasera de la cosechadora, de la combine, y lo fue mejorando y desarrollando durante 20 años y salió a la venta en el año 2012. En el año 2016 empezaron a integrarlo a las máquinas por un sistema de transmisión hidráulica con su propia bomba hidráulica. Y en el año 2018 un productor australiano diseñó un molino de transmisión mecánico. En este momento, para la cosecha 2020, se están produciendo 200 de estas máquinas. Son dos molinos de jaula de transmisión mecánica que se colocan debajo del tamiz de la criba y funcionan triturando o aceptando la granza que sale del tamiz. Y la pulverizan y se devuelve a la tierra como polvo, en forma de polvo. Aquí vemos el sinfín bidireccional que está funcionando, alimentando a los molinos, después sale a los conductos externos con la transmisión de una trituradora en New Holland. Nosotros trabajamos con muchas máquinas, con muchas combines, pero en este caso es New Holland, que funciona junto con la trituradora. Acá podemos ver, en esta imagen hay mucha granza. Esta granza se mezcla con la paja que va a la trituradora, y esto se vuelve a reincorporar al suelo, y esto evita el aliñado de granza y el quemado de granza. Es una unidad que está integrada en la parte trasera de la máquina y llega a destruir el 98% de las semillas que salen con la granza. Como ya dije, destruye casi el 99% de las malezas y del grano guacho que pasa por la máquina. Hace 8 años que se viene utilizando comercialmente. Es un sistema de una sola pasada, de manera que no es necesario limpiar quemando después de la cosecha, y es el resultado de 25 años de investigación. Ustedes fíjense cómo se mezcla con la paja en la parte trasera de la máquina, de la cosechadora. Esto es una plantación de cebada en Australia. Es una transmisión mecánica directa que funciona en conjunto con la trituradora. Es un sistema de transmisión muy simple, sin embragues y sin caja de engranaje. Es muy efectivo el trabajo que hace esto, y debajo del sinfín hay una trampa de piedras que
recoge todas las piedras que puedan pasar por la cosechadora. Además tiene una capacidad de bypass, desconectando las correas, entonces quedan sin funcionar los molinos y se extraen por la parte trasera, por la puerta trasera. Como pueden ver acá en el costado está la transmisión de la trituradora en una máquina John Deere que funciona con poleas guías y con poleas de transmisión, y de esta manera pueden trabajar los dos equipos juntos. Los cojinetes están configurados para funcionar con especificaciones de 4.500 revoluciones por minutos. Esto funciona con una capacidad, con una potencia de 60 HP, y los molinos funcionan constantemente a 3.000 revoluciones por minutos. Es una tecnología patentada, la del destructor de semillas. Son molinos de jaula. Hay una jaula móvil y una jaula fija, también hecha de acero endurecido. En la imagen de la derecha vemos la trampa de piedra. Cualquier material extraño que pase por ahí queda capturado. Una de las características claves de la nueva destructora de semillas es la trampa de piedras. Como ustedes saben, entran objetos extraños. Aquí vemos cómo pasan por la máquina. Una mañana, cuando el operador hizo su inspección pre-cosecha, abrió esta puerta trasera y salió despedido este pedazo de metal, pero no se dañó ninguna parte de la máquina ni de los molinos. Un mecanismo muy simple de bypass, de manera que la máquina puede funcionar. Podemos hacer funcionar la cosechadora sin hacer funcionar el destructor de semilla, o podemos hacerlo funcionar solamente para que alinee la paja, y eh, permite funcionar perfectamente con los sistemas agrícolas que nosotros tengamos en nuestro campo. En este caso también está funcionando en una máquina John Deere. Aquí podemos ver que está alineando la paja y al mismo tiempo está funcionando el destructor de semilla. Y en esta otra imagen, al revés, estamos alineando en hileras la granza, y la paja pasa por la trituradora, y entonces eso se devuelve al terreno para devolverle los nutrientes. Después de ensayos extensivos en Australia Occidental, porque allí fue donde se originó el producto, hicimos muchos ensayos a campo. Hicimos con máquinas de demostración, con la destructora de semilla y sin la destructora de semilla. En la izquierda vemos la germinación. Esto es centeno huacho que fue plantado junto, digamos, intercalado con el trigo. Y acá podemos ver que la destructora de semillas se utilizó después de la cosecha, y en el tramo de la derecha se utilizó durante la cosecha. En este campo en particular hubo un problema muy importante con el ryegrass, y esto pueden ver, digamos, se explica muy bien, grafica muy bien la cantidad de malezas que se exterminan. Muchas preguntas que nos han hecho comúnmente durante todos estos años. Primero es si la destructora de semilla afecta la capacidad de la combine. Nuestra máquina funciona a 60 HP vacía, y a la capacidad plena 75%. Y la correa del embrague empieza a patinar a 85 HP, así que puede reducir un poco la velocidad, pero por ejemplo, si tenemos una combine clase 9, puede llegar a bajar a clase 8.
si la máquina funciona a su capacidad plena. Otra pregunta es si cambia el uso de los herbicidas preemergentes utilizando la destructora. Nosotros tenemos algunos testimonios anecdóticos de productores que después de utilizar esta máquina durante 5 años siguen utilizando algunos herbicidas preemergentes en algunos campos que tienen algún problema en particular, pero que el destructor de semillas los ha ayudado mucho a manejar el número de la maleza del ryegrass. Pero no aumentó para nada las dosis de herbicidas preemergentes aplicados. Esto sugiere que desde que utilizan la destructura de semillas siguen manteniendo las dosis constantes de herbicidas preemergentes y que han obtenido muy buenos resultados en reducir las poblaciones de malezas. La otra pregunta es si gasto dinero en la destructura de semillas, ¿voy a ahorrar en herbicidas? La respuesta es durante un determinado periodo de tiempo en el largo plazo, sí. Quizá en la primera campaña el mayor ahorro es que uno va a reducir la población de malezas, pero quizá siempre queda algún grano guacho y entonces allí es donde se ven los mejores ahorros, los mayores ahorros. En Australia tenemos una organización independiente que tiene una calculadora online que calcula el costo de todas las herramientas para destruir o para manejar el tema de las malezas y las semillas de malezas, y esto incluye todos los distintos métodos, la enfardadora directa, el alineador de granza, el cargador de granza, y ponen todos los números acá. El costo de capital en una de esas para nuestra máquina es un poco más alto, pero pensando, hay que tener en cuenta el tema de la amortización y la depreciación. Nosotros vemos que, en resumen, el costo en Australia, el costo de hacer funcionar esta máquina es de 13.38 dólares australianos por acre, nuestra máquina. Y esto es justamente para eliminar las malezas y estamos bien seguros con estos costos que vale la pena utilizar esta herramienta mecánica para deshacerse de las malezas. Otras máquinas que se vienen utilizando con nuestros equipos en los últimos 10 años, aquí vemos las marcas en New Holland, y vemos que los números van desde 90, 90, 90, 80, 90, 70. Estos son los modelos de las máquinas en realidad. También los podemos ver en las otras marcas distintas, Case 2, John Deere, y estas son las máquinas que nosotros tenemos en Australia y son las máquinas con las que utilizamos nuestros equipos. Bueno, este es el fin de mi presentación. Si tienen alguna pregunta con respecto a toda esta información que les acabo de dar, con gusto les responderé. Pueden contactarme. Gracias. Bueno, Johnny, están llegando algunas preguntas. Los invito a los que todavía no hicieron que hagan otras porque tenemos tiempo. La primera que mandan es si se evidenciaron diferencias de control de las semillas según las especies de malezas y por qué. El objetivo de malezas, el objetivo principal de malezas es el ryegrass. Con rábano y otras malezas que tenemos, es que si podemos entrar al cultivo lo antes posible,
antes que crezcan demasiado las malezas, podemos ver una tasa de exterminio de malezas bastante alta. Pero nuestro blanco principal es el ryegrass en Australia. Hicimos también otros ensayos con otras malezas, el pasto negro o blackgrass en Europa, pero el tema es que hay que llegar a ellas antes de que se produzca la semillazón. La pregunta que tenemos ahora es, según el cultivo cosechado, si hay diferencias en el control o la tasa de destrucción. Según sea la máquina, no vemos ninguna diferencia. Lo que pasa por los tamices o las cribas lo procesamos y las pruebas se hacen con eso. En una de esas podemos ver qué es lo que pasa con el rotor. A veces hay algún problema con el rotor, pero en las máquinas en general no hemos visto muchas diferencias. Probablemente las máquinas que tienen rotor sí sacan más semillas. Ahí, si puedo aportar algo, Johnny, si me permitís, nosotros lo que estuvimos viendo en el tema de Estados Unidos, que vienen haciendo pruebas, en Australia es donde más se trabaja, pero en Estados Unidos hay algunas universidades haciendo pruebas desde hace unos años. Amaranthus, que es una de las malezas que más problemas nos trae en Argentina, tiene también una tasa de destrucción muy alta. Es arriba del 95%, lo que destruye el Harrington, el destructor de semillas, es arriba del 95% para Yuyo Colorado. Hay algo de información sobre el tema. Y la otra pregunta, Johnny, era también sobre los cultivos. Ustedes trabajan más que nada con trigo y cebada y algunas otras especies de invierno. ¿Y qué nos puedes decir de soja, que en nuestra zona se siembra mucho en Argentina? Se hicieron algunos ensayos en Estados Unidos con soja el año pasado en particular. La regla de oro con la soja es humedad, menos de 18% de humedad. Y la máquina procesa la granza de la soja sin problemas. El otro cultivo importante en Australia era la canola, que obtuvimos muy buenos resultados, que se cultiva mucho en Australia junto con otros cultivos. También trabajamos con lentejas, son legumbres secas. También pasan las legumbres por la máquina. El problema es que las legumbres secas traen arena porque pasa mucho suelo, mucha tierra pasa por la máquina y eso produce un desgaste importante. Realmente pasaría. Acá lo que sembramos es maíz y girasol también en Argentina, y en lo que tengo entendido es que con los cabezales que tiene esa cosecha, el destructor de semillas no sería lo ideal para la cosecha de maíz y girasol. I do know of some. Sí, sé que se están haciendo algunos ensayos en maíz con el Redecop, pero se hizo en Estados Unidos estos ensayos con maíz. Pero con esta cuestión de la pandemia no tengo mucha información, no nos está mandando demasiada información por ahora. Llegando un montón de preguntas, así que tenemos que estar contentos en eso. Good. Qué bueno.
una de las preguntas es sobre la base. Si destruye las semillas a través de fuerza mecánica o con ventiladores. Algunas personas no llegaron a entender eso de la charla. Es un molino de impacto, así que pasa de la parte central del molino y sale afuera con golpes de impacto. Hay barras fijas dentro del molino y mezcladas con esas son barras móviles que operan hasta 1000 kilómetros por hora. Lo que estoy tratando de decir, 1000 revoluciones por minuto. Perdón. Lo que estoy diciendo que es una velocidad muy alta y destruye todo el residuo, la paja y la granza a una estructura que es inviable, que es polvo prácticamente. Y es por impacto que la destruye totalmente, la aniquila totalmente. Otra pregunta es, ¿cuántas hectáreas o cuántas horas de trabajo dura el destructor y qué ventajas tiene contra otros destructores de semilla que hay en el mercado? Hemos visto un promedio con el tema de los molinos, porque es el componente que se desgasta, pero trabaja 400 horas, funciona 400 horas con el material que pasa a todo el mundo, pero no pierden eficacia, no importa la cantidad de material que pase por ellos. A pesar de que el desgaste es importante, no pierden eficiencia. Funciona 400 horas y se está mejorando estas horas de operación, de funcionamiento. Se hacen ensayos para que tengan una vida útil más prolongada aún. Las diferencias más importantes con respecto a nuestra máquina y otras máquinas en el mercado, que tenemos una trampa de piedras. Los molinos funcionan verticalmente, así que cualquier objeto extraño que ingrese a la máquina son como digeridos por los molinos de alguna manera y quedan atrapados en la trampa de piedra. Y la otra ventaja es que los molinos tienen una alimentación positiva, una circulación positiva. Con la versión horizontal vemos que se produce como un puente. Y lo que logramos es hacer una alimentación positiva del material a todo el sistema. Tiene dedos, digamos, como barras retráctiles, que esto permite que funcione mejor y con más eficacia. Sobre cómo están las malezas al momento de la cosecha. Cuando pasa la cosechadora, las malezas que están en pie y con las semillas pasan a través del destructor. ¿Y qué pasa con las malezas que habían semillado antes? Ustedes están viendo que aumentan las poblaciones de esas malezas y están viendo que el destructor de semillas es muy importante que se complemente con otras medidas de control de malezas. Sí, vemos
distintos tipos de pérdidas naturales en la combine, es decir, malezas que ya han pasado por la semillazón. Nosotros logramos aniquilar un alto porcentaje de lo que se ve en la línea de Granza. Esos son los números que nosotros vemos y que podemos controlar. Todo esto, la alineación de Granza es una función, es una parte de esta herramienta para el manejo de las malezas, o sea, es parte de todo un paquete, de toda una unidad que constituye esta herramienta, pero sin duda logramos bajar los números de población de malezas porque nosotros procesamos todo lo que entra a la máquina, lo que sea, todo lo que entra por la parte de adelante, con semillas, sin semillas, en las hileras, a los costados, o sea, todo lo que entra. Los números que nosotros procesamos es lo que vemos en la línea de Granza, es lo que se puede llegar a ver en una línea, en una línea de Granza. Otra pregunta es sobre el tamaño de las cosechadoras. Se ve que hay cosechadoras de 40 a 45 pies, que en Australia tienen cosechadoras grandes de 40 a 45 pies que están trabajando con esta tecnología. Entonces, con ese ancho de cosechadora, de plataforma, ¿con qué rinde están pudiendo trabajar? De rindes altos de trigo y a qué velocidad. Lo que vemos en Australia respecto al rinde hay un rango bastante amplio de 1.5 por hectárea. Nosotros tenemos frentes muy grandes de cosechadoras. Y el número puede llegar a ser 40 toneladas por hora. Si el frente de la cosechadora es más grande, podemos llegar a funcionar un poco más lento, de 4 a 12 kilómetros por hora. Depende del tamaño, digamos, de la voluminosidad de la cosecha, del tamaño de la cosechadora y del ancho. Llegando preguntas, así que estamos muy bien, muy buenas las respuestas. Una de las preguntas es si hay diferencia de efectividad según la madurez de la semilla de la maleza. Si tiene que estar seca o cuando está verde también la destruye. Cuanto más seco, mejor, en realidad. Lo que hemos visto con nuestras pruebas es eso. En alguna ryegrass blando y verde, igual se llega a aniquilar. Creo que es de 94, 95%, un poquitito menos. Quiere decir que la savia o todo lo que sale en realidad sabemos que no es un movimiento de corte, sino es en impacto. Y bueno, y la humedad impacta sobre este golpe, pero en general lo hacemos antes de la semillazón, así que creo que trabajamos en la ventana óptima. Sería antes de que haga semilla, es el momento justo. Pero sí, de todas maneras, aunque no esté del todo seco, vemos buenos índices de aniquilación con el ryegrass. Que a mí me encanta, que es si han evaluado el ahorro cuando sumás el destructor de semillas
más aplicaciones dirigidas, que sería tipo Widit o Widit Seeker. A ver si han evaluado la suma de esas dos tecnologías. En todo caso, ayer Peter Newman habló un poquito de eso. Si querés, después de tu respuesta, lo comento. So the targeting. El apuntar de forma dirigida, lo que nosotros decimos es que la pulverización en el cultivo es una herramienta. No tenemos algo en pulverización en cultivo con herbicidas. Estamos viendo también algo con químicos preemergentes. Presiembra, por supuesto, en el momento de la siembra estamos viendo que caen los números. Y en cosecha, esta es otra línea en la línea de defensa para destruir las malezas. Cada vez que atraviesa algo, cada vez que hay un paso por el cultivo, aumenta la tasa de eliminación y el objetivo es eliminar toda la población en el campo en lugar de tratar de hacerlo en el cultivo o de manera preemergente. Este es otro momento del año. No se dedica tiempo adicional porque ya estamos cosechando de todas formas. Entonces es simplemente una herramienta más que se integra para que la población se mantenga así durante un periodo más prolongado. Gracias. Yo sí puedo hacer un comentario de lo que dijo Peter Newman ayer. Habló de un tema, bueno, muy similar. Y él, en las situaciones que han sumado, no hablaba especialmente del Harrington, sino que hablaba de el chaff lining, o sea, lo que sería el alineado de Granza. Y ahí arriba, en lugar de poner un destructor, ahí arriba hacer aplicaciones dirigidas. Entonces, lo que veía que en superficie estás aplicando entre el 10 y el 12% de la superficie total con Widit o Widit Seeker en barbecho sobre esa cola de máquina que sería la granza, que en el caso del destructor de semillas, en realidad perdería un poco de sentido porque la mayoría de esas semillas estarían destruidas. Correct. Sí, correcto. En la línea de Granza, a la que se refiere Peter Newman, donde podemos utilizar las sustancias químicas, lo que estamos viendo en el destructor es que se destruye un alto porcentaje, alrededor del 90%, ya sea que sea grano guacho, canola, maíz o trigo o ryegrass o rábano. Los estamos eliminando al hacer esa pasada en lugar de volver. Y lo que también estamos haciendo es redistribuir los nutrientes a lo largo de todo el suelo. Lo que estamos haciendo con la línea de Granza, y eso es algo muy focalizado, muy dirigido, quizás 300, 400 milímetros es la línea de Granza. Y ahí apuntamos a los nutrientes que vuelven al suelo y logramos que vuelvan muchos nutrientes al suelo. Lo que tratamos de hacer es pulverizar en todo el campo de manera pareja. Entonces hay ventajas y, como dije, hay muchas herramientas. Pensamos que esta es una solución costo efectiva y que también permite ahorrar en productos químicos, en mano de obra y obviamente el quemado de la línea de Granza. No tenemos esa acumulación de paja en esas líneas. Gracias. Bueno, contestaste también otra de las preguntas, o está muy relacionado, que es la concentración del rastrojo en una línea, a ver si no va en contra de una buena distribución en el lote. Pero ahí es importante tener en cuenta el porcentaje que es la granza dentro de un rastrojo total. Que esa sería la pregunta que podemos hacer como para ver que no es tan importante que concentremos una parte, porque
en realidad solamente va la granza y el resto del rastrojo se distribuye. Yes, that's right. Sí, exacto. La paja se distribuye y creo que la granza es aproximadamente, creo que es un 20% del total que se distribuye como granza y el 80% es paja. Entonces lo que estamos diciendo es que ese pequeño 20%, la línea de granza, está muy concentrado y obviamente hay que manejarlo para que el cultivo del próximo año también pueda prosperar. Al pulverizar de manera pareja, logramos un 100% de cobertura en el campo y una distribución muy pareja para devolver los nutrientes a la tierra. Y hay una cifra expresada en dólares en mi presentación. Es decir, sabemos en dólares cuál es el valor de los nutrientes, de devolver los nutrientes a la tierra en lugar de que se concentre en la línea de granza. Los usuarios del destructor de semillas Harrington, ¿lo tienen siempre adentro de la cosechadora o en determinadas situaciones que no lo van a usar, lo sacan? So what we are seeing is we're running. Lo dejamos todo el tiempo en la cosechadora. En algunos campos en donde tuvimos una buena tasa de eliminación y eliminamos el ryegrass antes de la cosecha, en ese caso tratan de ahorrar el desgaste del molino y no lo utilizan y de esta forma no tienen que procesar a través de los molinos nada más. En caso de legumbres, por ejemplo, algunos productores en Australia no lo utilizan para ahorrar o evitarse el costo adicional del desgaste del molino y los caballos de fuerza. Gracias. ¿Cómo ves la situación de las malezas en Australia de acá a 10 años, al 2030? ¿Cómo las ves? In Australia, En Australia tiene el suelo más pobre y poca lluvia, entonces durante un periodo muy prolongado ya hemos visto que el ryegrass, todo el mundo está lidiando con el ryegrass en este momento, en toda Australia. Entonces hemos visto áreas que durante mucho tiempo han tenido este problema y lentamente están logrando mejorar la situación con distintos métodos de cultivo. Algunas áreas en Australia son áreas que tienen una gran densidad de ganado y se han convertido en zonas de cultivo. Entonces esas malezas se les ha peleado con sustancias químicas durante mucho tiempo, pero como decía, tenemos resistencia desde hace mucho tiempo también. Hemos visto gran resistencia a la mayor cantidad de pesticidas que se están volviendo menos eficaces y pensamos que esta es una de las herramientas que contribuirán a que Australia pueda bajar la población, pero realmente estamos teniendo dificultades con los pesticidas en este momento y también hay un movimiento que apunta a evitar el uso de pesticidas, que es lo mismo que estamos viendo en el resto del mundo. Algunos productores están tratando de no utilizarlo en absoluto, pero por el momento no es viable tampoco. A lo largo de los próximos 10 o 20 años, pensamos que lo único que podemos esperar es que las sustancias, los productos químicos sean más económicos para que podamos seguir haciendo ese tipo de manejo, pero por el momento no está mejorando. Ese tema en Argentina, yo no sé si estás al tanto, pero estamos teniendo problemas en cuanto a cómo ve la sociedad al campo y este tipo de herramientas va a servir de una manera muy importante. Nosotros, por ejemplo, en la zona nuestra, hay partes de las que no podemos hacer aplicaciones de ningún tipo de agroquímicos
a 1000 metros, a 1 kilómetro de las poblaciones, y eso está trayendo grandes problemas. Una herramienta como estas, obviamente que es fundamental como para poder cambiar un poco agroquímicos por otros manejos que se complementan, en realidad, ¿no? Entre los cultivos de cobertura, los agroquímicos, y bueno, APRESID hace muchos años que viene trabajando en esto y se trabaja muy bien en este sentido. Nosotros estamos viendo cosas parecidas en Australia con respecto a la forma en que la comunidad ve a la agricultura. Nuestra ventaja con respecto a la Argentina quizás sea que tenemos una superficie muy amplia con poblaciones pequeñas. Entonces, no tenemos demasiadas zonas agrícolas que estén muy cerca de grandes centros poblacionales. Y esto es algo que quizás nos haya ayudado en Australia más que a ustedes en Argentina. Pero nosotros estamos observando los mismos problemas acá en ese sentido. Perfecto, muchas gracias. ¿Querés, porque hay alguna pregunta sobre el tema del costo, recordarnos cuánto cuesta comprar esta tecnología y el desgaste, o sea, el mantenimiento por año, cuánto sería más o menos en dólares? En dólares estadounidenses, por el momento, en Australia, se están vendiendo aproximadamente $70,000 estadounidenses por máquina, que se monta en la parte posterior. Y el costo de funcionamiento, después de 2 años de funcionamiento en campo, lo único que hemos visto es que el desgaste de los molinos es un componente importante. Un molino completo cuesta aproximadamente $7,000 estadounidenses. Ese es el juego completo de molinos y lleva 3 horas cambiarlo. Esos molinos duran aproximadamente 400 horas, digamos $1.80 cada 10 hectáreas. $1.80 sería el costo por hectárea. Esos son los números que manejamos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, hemos hecho un montón de preguntas y respuestas. La verdad que creo que salió muy bueno. Nos quedan unos pocos minutitos en los cuales yo, si querés, te cuento un poco la visión. Nosotros desde APRESID, CREA y muchas instituciones de acá de Argentina venimos trabajando en todo esto que son alternativas para el manejo de malezas. Un poquito la reflexión sería que no podemos prescindir de esta herramienta en Argentina. La verdad que estamos atrasando en este tema. Lo que sí hay que estudiar muy bien por zonas, hay que hacer trabajos de estudio, porque es muy importante. En Estados Unidos se está estudiando en soja, como vos nos contaste, pero tengo entendido que en algunas partes la soja se cosecha con más tallo verde y más planta verde, y todo lo que es planta verde se le complica al destructor de semillas Harrington o a cualquier destructor de semillas, y en otros lugares se cosecha más seca y funciona mejor. Para yuyo colorado, como decíamos, está funcionando muy bien, que es uno de los problemas grandes. En Argentina el raigras y el yuyo colorado, según la zona, son hoy en día los problemas más grandes, y funcionaría muy bien para las dos malezas. Lo que pasa es que tenemos que entender un poco eso, en cuáles situaciones va a funcionar, en cuáles no, y hay que experimentar. Falta experimentar un montón en este tema. Se puede sumar también esta tecnología a todo lo que es agroecología, que sería algo muy interesante. Agroecología, nosotros generalmente se llama donde no se usan agroquímicos, y sigue siendo muy importante que sea complementaria a las demás herramientas, porque si usamos solamente esta herramienta, van a avanzar las semillas que semillan tempranamente, y vamos a tener malezas resistentes al destructor de semillas, ¿no es cierto? Si querés un cortito y ya iríamos terminando.
So Sí, sin duda así es. Yo creo que la selección genética justamente tiene que ver con estos, em, con estas plantas que son más pequeñas. Nosotros estamos trabajando con los fabricantes ahora en I+D para tener un molino que pueda manejar este material. Estamos haciendo una prueba en Australia del Sur, que es un poco más verde. Lo que sí sabemos que no se puede comprimir el, ah, cuando está lleno, está lleno. Cuando tenemos a lo mejor hay cosas que están pasando en investigación y desarrollo en este momento. Estamos tratando de ver cómo poder manejar los cultivos con más contenido de humedad de Europa, de manera que estamos trabajando para poder producir estos cultivos que tienen humedad de más del 18%, del 20%. Probablemente también hay que tener en cuenta todo esto de la semillazón, de las malezas, pero bueno, esta es una herramienta que logra aniquilar prácticamente la totalidad de la población de malezas con una sola pasada. Vamos a desafiar al agro argentino a que sume esta herramienta desde APRESID Siempre Verde, todo lo que sumar esta herramienta a las demás que ya venimos trabajando, porque pensamos que es muy importante y ojalá te tengamos de visita en algún momento para ver los resultados de estas conversaciones. Muchas gracias.